Muy buen día, el día de hoy les presentamos un video con los datos curiosos, interesantes e información del continente americano. Los integrantes de nuestro grupo son San Juana María Alvarado López, Carla Fabiola Blancarte Medina, Christopher Arzate Pérez y su servidora Ana Valeria Arroyo Mendoza. América es el segundo continente más grande de la Tierra después de Asia, ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta, se extiende desde el Océano Ártico por el norte hasta las islas por el sur. Orografía de América. La orografía de América posee tres unidades estructurales de relieve, las cuales son las cadenas de montañosas occidentales, que es en el oeste, los macizos orientales, que es en el este, las llanuras sedimentarias, que es en el central. Se define en tres partes, que es América del Norte, América Central y América del Sur. En América del Norte, en el este, encontramos los montes Apaches de la Sierra Madre y Oriental. También en el oeste de la montaña rocosa, las cadenas costeras y las sierras. También son las grandes llanuras y las principales llanuras del norte, América del Norte. En América Central, aquí se encuentra la cordillera centroamericana, que recibe diferentes nombres según los países que cruzaban. En América del Sur, los Andes son las cordilleras más importantes en esta región. Es la más larga del mundo, en rica depósitos de plata, cobre y motilibdeno. Relieve. El relieve de América se caracteriza por su gran variedad. Su altitud promedio es de 750 metros sobre el nivel del mar. Entre sus estructuras de relieve principales se destacan la cordillera de los Andes, que atraviesa el continente de norte a sur en el sector oeste, y las grandes llanuras hacia el este. América se encuentra sobre las placas norteamericana, sudamericana, caribe y pacífica. El movimiento y la interacción de estas placas con la de los océanos Atlántico y Pacífico generó la mayoría de los relieves elevados del continente. Después de la formación de las montañas y los volcanes que conforman la cordillera de los Andes, se formaron las extensas llanuras del centro y este del continente. La mayoría de estos relieves bajos y planos se formaron durante la era Kenozoica en el periodo Cuaternario, hace aproximadamente 2,5 millones de años. Algunos relieves son muy antiguos, como el escudo canádico de América del Norte y el másico de Guyana en América del Sur, formados por rocas de más de 600 millones de años de antigüedad. Estos relieves tienen poca elevación y pendientes poco pronunciadas. Los relieves más elevados y con mayores pendientes del continente son geológicamente nuevos y se caracterizan además por una importante actividad sísmica y volcánica. Hidrografía. Son las características de las aguas dentro de un área geográfica. Prácticamente son las fuentes de aguas propias de nuestro continente. La hidrografía americana se conforma por ríos, lagos y arroyos, la mayoría navegables, unas valiosas vías de comunicación y transporte. El continente americano se caracteriza por poseer los ríos de mayor longitud y caudal del mundo. La mayoría de estos ríos americanos discurren de los sistemas montañosos de Occidente y se distribuyen en las vertientes de los océanos glacial Ártico, Atlántico y Pacífico, 3 en total, donde, en el océano Atlántico, fluyen los ríos más largos, formando importantes cuencas que favorecen en la navegación. En los ríos que desembocan en el océano Ártico se alimentan con las aguas que corren al fundirse las nieves. Por tanto, se congelan en invierno y esto reduce su utilidad como vías de comunicación. Y por último, los ríos del Pacífico son más cortos gracias a la cordillera Jóvenes cerca de la costa occidental. Tienen fuertes pendientes y no son casi nada navegables, excepto el río Colorado de América del Norte, donde con el tiempo, al correr por montañas áridas, ha formado el Gran Cañón, una de las maravillas del mundo. Características.
Vamos a hablar primero de América del Norte. Aquí se pueden identificar ríos de las 3 vertientes existentes. Unos ejemplos rápidos: el río Mackenzie de la vertiente ártica, los ríos Yukon, Colorado y Columbia, que son los ríos más largos de la vertiente del Océano Pacífico, y en la vertiente del Atlántico se destacan los ríos Bravos, el sistema Mississippi-Missouri y el San Lorenzo. América cuenta con bastantes depósitos naturales de agua. La mayoría están en América del Norte, donde destacan los lagos canadienses de Winnipeg, Athabasca, Osos y de los Eslavos. En América Central, por otro lado, los ríos son cortos y la mayoría caen en la vertiente atlántica. Funcionan como fronteras en los ríos Segovia o Coco, por ejemplo, y como vías de comunicación y para producir energía eléctrica. Y por último tenemos América del Sur. Aquí no se destaca tanto. Aquí reaparece la vertiente Pacífico. Aun cuando los ríos de la vertiente del Atlántico son más largos e importantes, solo se diferencia en eso, a diferencia de otros lugares de América. Litorales. Presentan una extensa red de ríos, lagos, lagunas y que representan una gran reserva de agua dulce. Y la hidrografía de América abarca desde los ríos caudalosos de los Andes hasta las vastas llanuras y las hermosas islas del Caribe. Posteriormente comentaremos sobre los ríos de América del Sur. Contamos con lo que es el Amazonas con 7.020 kilómetros. Es uno de los principales ríos más importantes del continente americano, ya que es el río más largo del mundo y sus aguas discurren por los territorios de Colombia, Perú y Brasil. Por otra parte tenemos a Paraguay con 2.600 kilómetros. Es el río de Paraguay, es el principal afluente del río Paraná y uno de los más importantes de la Cuenca de Plata. También tenemos a Paraná con 4.880 kilómetros. Es el segundo río más largo de América del Sur y nace de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba en Brasil. Por otro lado tenemos el Orinoco con 2.140 kilómetros. Este río venezolano es uno de los ríos más importantes de América del Sur. Otro de los ríos más relevantes es el Mississippi con 3.734 kilómetros. Es el segundo río más largo de Estados Unidos. Esto lo convierte en uno de los más importantes de América. También el Colorado con 2.333 kilómetros. Este pasa por Estados Unidos y México. El Missouri cuenta con 3.767 kilómetros. Es uno de los ríos más importantes de América del Norte, al ser el río más largo. Y también muy importante es que nuestro continente americano también tiene presencia de lagos. Por ejemplo, en México se encuentra el lago Chapala, en África Oriental se encuentra el lago Malawi, lago Nakuru y lago Chiveo. En Nepal se encuentra el lago Lagoda, el lago Men, el lago Pegua y el lago Rupa. En China se encuentra el lago Tai y el lago Liaoyanchi. En Filipinas se encuentra la laguna de Bai, lago Lanao. En Malasia se encuentra el lago Chini y lago Bukit Mehab. También cuentan con lagos lo que es Japón e India. Dentro de los climas más comunes y observados en América se encuentran los desérticos, que son los más conocidos, junto con los cálidos, así como los templados, generalmente en lugares con bosque y jungla, de alta montaña y fríos. Estos principalmente en zonas habitadas en el norte del continente o montañosos. Cultura. Dentro de la cultura americana hay una división entre dos grandes regiones. La primera sería América anglosajona. Está compuesta por aquellos países que tienen al inglés o incluso al francés como lengua oficial y que durante la conquista europea fueron colonizados por Gran Bretaña. En esta parte se encuentran más similitudes culturales con Europa. Esto debido a que durante la conquista se dio una considerable reducción o minimización de las culturas nativas. Y la segunda parte sería a la América Latina. Está compuesta por aquellos países que tienen al español, francés o portugués como lengua oficial, todos idiomas derivados del latín, entre los cuales se hallan más similitudes con sus ancestros nativos debido al mestizaje y al hecho de que la población nativa no fue considerablemente reducida como fue en el caso
de América anglosajona. En lo que conlleva las actividades económicas, el desarrollo económico entre los países americanos es muy desigual, mientras que las actividades primarias predominan en la mayoría de los países latinoamericanos. Economías. La economía en América anglosajona, Estados Unidos y Canadá forman parte del grupo de los países más desarrollados del mundo. Sus economías están profundamente tercerizadas, lo que significa que gran parte de sus ganancias provienen del sector terciario. La prestación de servicios, el comercio, las finanzas y el turismo aportan más del 75% de los ingresos de estos dos países. Economía en América Latina. La agricultura, la ganadería y la minería fueron las actividades económicas predominantes en los países de América Latina desde la conquista y colonización europea. Continuando con el tema de la alimentación. Dentro de la misma existen frutas y verduras tales como la batata, la yuca, por supuesto el maíz empleado en muchos países centro y sudamericanos, el tabaco, el maguey, el aguacate, la piña, la calabaza, el tomate, el cacahuate e incluso el cacao y la patata. Entre muchos de estos también existen otro tipo de alimentos tales como la macha, que es empleada en bebidas, y la carne de animales típicos de la región. Tales son como animales tipo roedores como los capibara, reptiles, anfibios y toda clase de mamíferos entre estos. En América tienen creencias, la mayor cantidad de creyentes son los católicos en el mundo. En América residen más de 637 millones de personas que afirman profesar el catolicismo, casi la mitad del total de creyentes. Aquí lo que podemos ver es que es una gráfica la cual nos está diciendo las regiones que hay, las creencias, que es el creyente sin afiliación que forma ninguna región, que es muy poca gente, que es el 7%. En otros son el 8%, ateos son 1.1% de gente, en ninguna son 16.6%, el evangélico bautista 0.4%, mormón 0.4% también, evangelismo sin especificar son 19.1%, el adventista 0.8%, testigos de Jehová 0.8%, evangélico pentecostal 1.1%. Como podemos ver, la mayor creencia que se cree en América es los católicos, que es la religión, la creencia que más usan allá. Y por esto damos finalizado el video. Muchas gracias por su atención. Y también como dato tenemos que después de todo esto que decimos que América es un continente que ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. Se extiende desde el Océano Glacial Ártico por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur, en la confluencia de los océanos Atlánticos y Pacífico que delimitan al continente por el este y el oeste, respectivamente. El océano Austral, bañado a las costas de la Antártida, alcanza una superficie de 42.262.142 millones de kilómetros al cuadrado, que es la segunda masa de tierra más grande del planeta. Esto debido a su gran tamaño y sus características geográficas. El continente americano es dividido tradicionalmente en América del Norte y en América del Sur, aunque algunos geógrafos consideran a América Central como un subcontinente igual a los anteriores,
Según las características culturales, se distingue América anglosajona, el Caribe no latino y América Latina. Se utiliza también el término Américas para referirse a la totalidad de las subregiones que integran el continente. También tenemos como otro dato de América del Sur, que es un subcontinente que permaneció separado del resto de América durante un largo periodo geológico a modo de gran isla, por lo que en ella sobreviven animales primitivos como desdentados y marsupiales. La gran variedad de tipos de climas y de relieves determinan la existencia de numerosos biomas, desde exuberante selva hasta el desierto ándico. El bioma de selva ocupa la llanura amazónica y el noroeste de América del Sur, entre los Andes y Alcostra, que también se encuentra este bioma en las tierras bajas de la América Central insular, pues en esta última la mayor parte de la superficie ha sido dedicada a los cultivos. La vegetación es exuberante y estratificada producto de las torrenciales lluvias y altas temperaturas que predominan los árboles, que pueden llegar a tener hasta 40 metros o 50 metros de altura, formando una especie de techo continuo y no solo de interrumpido que en los cursos fluviales de gran anchura. La vegetación que se encuentra por debajo de este techo es muy embarañada con lianas, epífitas y árboles en crecimiento con gran variedad de especies. Por desarrollarse en un relieve llano, se inunda frecuentemente por los desbordes de los ríos. Los árboles están adaptados a tener sus raíces en el agua y además hay un gran número de animales acuáticos y arborícolas. En los ríos viven numerosos peces de variedad de colores. Los más tímidos son las pirañas, que viven en cardúmenes y que poseen un sistema dentario. En conclusión, tenemos que América Latina ha alcanzado un momento crítico.